Hola, mi nombre es Mateo Ríos y a continuación hablaré sobre el cannabis, sus usos, su historia, si es bueno o malo para el cuerpo humano y en la utilización en nuestra sociedad, o si simplemente es un recurso del cual ha sido utilizado en diferentes ámbitos perjudiciales a lo largo de la historia, por ende provocando una polémica y tabúes respecto a este recurso. Primero que todo es pertinente contextualizar lo que es el cannabis, la marihuana o el cáñamo, debido a que se tienen que conocer primero los fundamentos de este recurso para entender posteriormente aspectos más a profundidad del mismo. El cannabis, o popularmente conocido como marihuana, es una planta la cual es conocida principalmente por sus utilizaciones recreativas, induciendo a la persona a que la consuma en diferentes estados dependiendo del organismo y naturaleza física de la persona. Es decir, dependiendo de las capacidades físicas de la persona o de su propia naturaleza, puede ser que esta persona vaya por ciertos estados o por ciertas consecuencias con respecto a la utilización del cannabis. Esto es muy variado y muy relativo con respecto al propio cuerpo de la persona. Asimismo, los métodos más comunes que se le han dado al consumo del cannabis ha sido de manera recreacional en cigarrillo, vaporizador o comestible, y en cuanto a ámbitos medicinales, en aspectos tales como las cremas, extractos, la hoja en sí, soluciones, etc. El cannabis tiene ciertos componentes llamados cannabinoides, los cuales, como su nombre lo indica, se pueden encontrar en el cannabis y en demás fuentes naturales que tengan cierta relación biológica con la marihuana, aunque cabe recalcar que esta es la que tiene mayor presencia de este tipo de compuestos. Los cannabinoides presentes en el cannabis y marihuana son muchos y variados, teniendo consecuencias a nivel biológico diferentes dependiendo del compuesto y la manera en la que es consumida, ya que es muy diferente consumir de manera recreacional la marihuana comestible que consumirla mediante extractos de aceites de la misma, debido a la presencia o ausencia de ciertos compuestos específicos. Los cannabinoides más conocidos y estudiados debido a su predominancia en la planta son el CBD y el THC. El CBD siendo uno de los más estudiados para el ámbito medicinal, y aunque el THC sea el principal componente psicoactivo, es decir, el que provoca aspectos tales como alucinaciones y el efecto psicoestimulante, también es estudiado para el tratamiento de ciertas enfermedades a nivel mental, tales como la epilepsia, esquizofrenia, etc. Sin embargo, estos son solo dos de la inmensa cantidad de cannabinoides que existen. Unos ejemplos de estos serían el 2-AHA, el AEA, el SEA y el PEA. En cuanto a la utilización recreacional del cannabis, este es uno de los métodos más comunes y más conocidos del consumo de este, debido a que de manera histórica ha estado presente en muchísimos aspectos en sociedades tales como Estados Unidos, Grecia, China, Asia mayor y menor, etc. En cuanto a los efectos que el consumo recreacional de la marihuana o el cannabis se le ha atribuido al cuerpo humano, se pueden destacar aspectos tales como el sentimiento de relajación en general en el cuerpo, debido a que ciertos componentes como el THC y el CBD, que se hablarán posteriormente en esta presentación, presentes en el cannabis, puede hacer que estos sentimientos o estas condiciones en el cuerpo humano se vean presentes, asimismo como alucinaciones leves o graves dependiendo de la cantidad de cannabis consumida por la persona. Y en caso de que la persona esté consumiendo el cannabis en forma de cigarrillo, es inminente el daño a los pulmones que la persona va a tener, debido a que este, igual que el cigarro de tabaco normal, afecta o de cierta manera provoca un daño a los pulmones debido al vapor o al humo que es consumido en este proceso. Por otra parte, también el consumo del cannabis o marihuana también puede hacer que las capacidades motrices se pierdan temporalmente o de manera más grave con el paso del tiempo, debido a ciertos aspectos que se dan a nivel biológico debido al consumo de este. Sin embargo, de esto se hablará más adelante. Y así como la utilización recreacional del cannabis se les menciona como la más perjudicial para el cuerpo humano, la utilización medicinal es la manera más recursiva y más saludable de utilizarlo en la gran variedad de situaciones, el cannabis. La manera de consumir el cannabis o marihuana de manera medicinal puede variar dependiendo tanto de la persona, de las condiciones de la persona o simplemente de la preferencia que la persona tenga respecto a esta utilización. Por ejemplo, hay personas que puedan preferir consumirla mediante cremas, extractos como tales como el extracto del aceite del cannabis, el cual se puede consumir
Sin embargo, esta obvia consecuencias tales como las alucinaciones, el aumento súbito del apetito, etc. E igualmente provocando los efectos positivos que el cannabis puede desarrollar en el cuerpo humano. Esto debido a sustancias tales como el CBD o el THC, que se hablarán a continuación, las cuales son muy beneficiosas si son utilizadas de la manera correspondiente. Para entender la relevancia del cannabis y su utilización a nivel social y cultural hoy en día, es pertinente entender de dónde vino y un poco su historia general. En cuanto a su proveniencia, el cannabis se dice que viene de China y de Asia, con datos desde 6000 a.C. sobre su utilización en aspectos tales como el aspecto textil, la medicina e incluso aceites para alimentos, y la utilización de sus semillas con el mismo propósito de alimentarse. Asimismo, culturas como la romana y la griega, la cual data de hace miles de años, muestra varios usos a los que se le atribuía el cannabis, además como vendaje e incluso como recreación. Como se dijo anteriormente, los primeros utilizadores del cannabis en tanto ámbitos recreacionales como medicinales data de la cultura china, asimismo de diferentes países asiáticos. Sin embargo, debido a ciertos aspectos como la migración, este recurso se fue esparciendo a lo largo de Europa y China, e inclusive África, pasando por países tales como India para posteriormente llegar a Grecia y Europa en general. Asimismo como la cultura romana, la cual fue una gran utilizadora de este recurso en el ámbito recreacional. Asimismo, países tales como Alemania y Países Bajos fueron gran utilizadores de este recurso. Un aspecto que se tiene que tomar en cuenta es la prohibición del cannabis por parte de la Iglesia Católica en la Edad Media, debido a que durante este periodo aspectos tales como la Inquisición y este tipo de ideologías era predominante en demasiados aspectos como la sociedad y la política, teniendo la capacidad de prohibir de esta forma ciertos aspectos los cuales no beneficiaban a su ideología. Aunque cabe recalcar que en culturas tales como la India, la utilización del cannabis se pudo atribuir inclusive a la religión, permitiendo de cierta manera a los consumidores de esta entablar conexión con su religión y su ideología. Aquí se puede apreciar la alusión al cannabis o marihuana en diferentes culturas a lo largo de la historia, en la cultura china, en la India e inclusive en la grecorromana. En cuanto a la historia del cannabis y la marihuana en América, esta empezó con la llegada de los españoles hacia el Nuevo Mundo en 1492, ya que varios inmigrantes de Europa y de diversas partes de esa parte del mundo llegaron a América con el recurso, ya sea en madera de planta o en diferentes presentaciones, lo cual fue un método progresivo para que este recurso se consolidara y perdurara hasta hoy en día. Este tema llegó a su auge y se ha mantenido de esta manera en muchos aspectos a principios del siglo XX, ya que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue que se empezó con la legalización y regularización del cannabis y demás sustancias posiblemente nocivas para la salud. Sin embargo, quisiera recalcar algo, y es que en países tales como Estados Unidos, el racismo fue un hecho fundamental a la hora de tomar en cuenta la prohibición de este recurso, ya que se pensaba que la raza negra era la principal consumidora de este recurso, por lo que los colonos blancos intentaban satanizarla en diferentes aspectos, de esta forma ilegalizándola y haciéndola, por así decirlo, un tabú, lo cual tuvo como consecuencia la prohibición y el tabú en países tales como México, Colombia, Ecuador, etc., los cuales a su vez fueron desarrollando leyes de parametrización de este recurso. Aunque ya se mencionaron ciertos efectos generales del cannabis anteriormente, es pertinente profundizar respecto a cómo nuestro cuerpo, de manera general, reacciona con las diferentes sustancias y compuestos que se pueden presentar en la utilización del cannabis y la marihuana recreacional. Primero que todo, se tiene que tomar en cuenta que en el cuerpo humano y el de una gran variedad de animales existe un sistema llamado el sistema endocannabinoide, que, como su nombre hace referencia, se relaciona de cierta manera con las sustancias y compuestos que se pueden encontrar en el cannabis y la marihuana. Sin embargo, también hay que recalcar que no es el único propósito que este sistema cumple, debido a que también ayuda a procesos como el metabolismo, el apetito, etc. Y que al entrar en contacto con ciertas sustancias presentes en el cannabis, puede reaccionar de maneras diferentes, provocando una consecuencia general en el cuerpo humano, y estas consecuencias son muy variadas y pueden llegar desde relajación muscular, aumento temporal del apetito, disminución de dolores crónicos,
alucinaciones leves o graves dependiendo de la cantidad consumida, entre otros aspectos. Para profundizar un poco más en el sistema endocannabinoide, este es un sistema de los muchos que se encuentra en el cuerpo humano y en el cuerpo de diferentes animales, y este ayuda a la regularización de diferentes aspectos biológicos que se cumplen en el día a día, tales como el metabolismo, las funciones neuronales y el apetito, ya que son aspectos fundamentales para el día a día de cualquier ser vivo. Y asimismo, debido a esta relación directa con estos aspectos que mucha gente sufre al respecto, en las últimas décadas se ha intentado potenciar su utilización farmacológica en el tratamiento de condiciones o patologías de diversos ámbitos. Y como se puede apreciar en esta imagen, la presencia del sistema o los receptores CB1 y CB2, los cuales componen el sistema endocannabinoide, están en diversas partes del cuerpo humano, tanto en el cerebro, los pulmones y en diversas células, las cuales cumplen con una función significativa a la hora de tomar en cuenta la salud de la persona. Y que a su vez, al entrar en contacto con ciertos cannabinoides, estos reaccionan de ciertas maneras específicas, ya sea con efectos positivos o negativos para el cuerpo humano. Y ahora quise plantear una cuestión la cual se ha dudado y la cual se ha debatido a lo largo de la historia, sobre todo reciente, en países tales como Estados Unidos, Europa y diversos países asiáticos, ya que la utilización del cannabis se ha visto envuelta en diversos tabúes y polémicas debido a su relación con aspectos como el narcotráfico y diversas caracterizaciones de la violencia en diferentes partes del mundo. Y es de ahí donde viene la cuestión: ¿es el cannabis malo o bueno? Ya que se tienen que tomar en cuenta tanto aspectos sociales y culturales como aspectos biológicos, y los cuales puede aportar hacia el bienestar de una persona. Primero que todo se hará una contextualización de por qué se cree que el cannabis es malo, así mismo como los efectos negativos que se han hallado el cannabis y la utilización de la marihuana, sobre todo recreacional, tiene en el cuerpo humano. Primero que todo se tiene que tomar en cuenta que por motivos históricos y culturales se ha relacionado la utilización del cannabis con aspectos negativos tales como la pobreza y la falta de educación, sobre todo a principios del siglo XX en países tales como Estados Unidos, donde se llegó al punto de encasillar la utilización de marihuana a las personas afrodescendientes, hippies, etc. Esto proveniente de situaciones políticas y sociales de la época que han traído consecuencias a la sociedad y cultura actual con respecto al tema, provocando así la satanización de este recurso en diferentes aspectos y en la vida cotidiana, lo cual puede llegar a ser cierto debido a la mala repercusión que tiene este recurso en ciertos aspectos neuronales y el bienestar general de la persona. En cuanto a los efectos negativos que se pueden atribuir al cannabis en el cuerpo humano, estos se dan sobre todo cuando el cannabis o la marihuana se están consumiendo sobre todo con el propósito recreacional y en forma de cigarro, debido a que de esta forma afectan no solamente las sustancias que trae el cannabis en sí, sino también el humo provocado por el cigarro, la cual posteriormente daña los pulmones de manera progresiva y puede llegar inclusive a producir enfermedades cardiovasculares en la persona que lo está consumiendo. Y asimismo, esta forma de cigarro para consumir el cannabis es la manera que más contiene el THC, la cual, como se dijo anteriormente, es el componente psicoactivo del cannabis, y que en unas cantidades muy grandes puede ser nociva, pero sin embargo no llega a ser mortal en ninguno de los casos que la persona lo consume. Sin embargo, también se tiene que tomar en cuenta que la utilización excesiva de este recurso puede provocar enfermedades tales como el Alzheimer, Parkinson y diversas enfermedades cardiovasculares, como se dijo anteriormente, sobre todo debido a la interferencia neuronal que se realiza debido a estas sustancias provenientes del cannabis. Y en cuanto a efectos negativos a corto plazo, se pueden destacar aspectos como la pérdida leve de funciones motrices, sentimiento de relajación, alucinaciones leves, etc. Y asimismo, como se tienen que tomar en cuenta los aspectos negativos del cannabis y de la marihuana, también tiene que hablar sobre lo positivo y sobre lo que puede aportar la utilización de este recurso en diferentes aspectos, no solamente en el medicinal, sino también en aspectos como los textiles, etc. Posteriormente a las prohibiciones y diversas regularizaciones que se llevaron a cabo a principios del siglo XX en países tales como Países Bajos, Israel e incluso Estados Unidos actualmente, ha habido diferentes estudios sobre el cannabis
con el propósito de investigar sus efectos positivos en el cuerpo humano. Asimismo, cómo utilizarla de manera óptima para ayudar a ciertas personas en diferentes enfermedades o patologías. Y asimismo, como no se puede decir que el cannabis es bueno, tampoco se puede decir que el cannabis es malo, simplemente generalizando el tema, debido a que tienen que tomar en cuenta ciertos aspectos específicos dentro de este tema tan general. Primero que todo, para hablar sobre los efectos positivos del cannabis, se tiene que aclarar que todo en exceso es malo, inclusive el cannabis. De esta forma se tiene que utilizar de una manera regulada y parametrizada para poder así obtener diferentes resultados pertinentes con el propósito que la persona quiere hallar con la utilización de este recurso. Ya que componentes tales como el CBD y el THC, los cuales están presentes en el cannabis, son utilizados en las dosis necesarias y pertinentes para la persona, pueda hallar diferentes resultados muy buenos para la mejoración de diversas patologías o enfermedades la cual el paciente o la persona esté sufriendo. Unos ejemplos de estas enfermedades podrían ser el Alzheimer y el cáncer, los cuales se han visto que han tenido relación con el sistema endocannabinoide del cuerpo, y la utilización del cannabis y sus extractos de manera adecuada puede llegar a mejorar la patología de la persona. Por otra parte, los dolores crónicos como la migraña también han sido estudiadas en diferentes ámbitos con respecto a la utilización del cannabis, debido a que es una de las posibles alternativas a la que la gente puede recurrir en vez de utilizar medicinas o sustancias tradicionales con respecto a este tipo de dolores o dolencias. Por otra parte, una ventaja del consumo de cannabis medicinal para el tratamiento de dolencias crónicas es el hecho de que puede reemplazar ciertas sustancias o medicinas las cuales pueden estar provocando un daño hacia el cuerpo, como es el caso de los opioides, los cuales son un tipo de medicamento el cual tiene como función farmacológica el de disminuir una dolencia que una persona tiene. Usualmente estos se utilizan para dolores temporales o crónicos, que dificultan a la persona hacer ciertas actividades. Sin embargo, el abuso de estos puede perjudicar al paciente, ya sea por temas renales, debido al daño que sufre el sistema digestivo al consumir estos tipos de medicamentos, o por problemas de adicción, como se ha visto en casos como Estados Unidos, donde se conoce la epidemia de los opioides, el cual básicamente, como su nombre lo indica, es una forma de decir el consumo indiscriminado de opioides en una gran población de este país, lo cual ha provocado muchísimos casos de adicción y diferentes situaciones con respecto a la salud de la persona la cual está sufriendo este tipo de dependencia. Por lo que cabe decir que sustancias como el CBD y el THC, así mismo como el AEA, los cuales están presentes en el cannabis, pueden ayudar a combatir esta epidemia de los opioides, debido a que estas sustancias en las medidas correspondientes pueden ayudar a que la persona reemplace el opioide por este tipo de extractos o diferentes medicamentos con base de marihuana, los cuales son mucho menos adictivos, por no decir que son totalmente inadictivos, y asimismo hacen muchísimo menos daño en comparación a los opioides, en caso de que se utilice de manera errónea. Pero si se utiliza en la manera correspondiente, no debería de causar daño ni a largo ni a corto plazo. Y ya para finalizar esta presentación, quisiera concluir con una respuesta a la siguiente pregunta: ¿es la utilización del cannabis buena o mala? Esta pregunta, asimismo como su respuesta, es muy relativa, creo que tienen que tomar en cuenta muchísimos aspectos, tales como el medio de consumo, la forma en la que se consiguió el producto, etc. Asimismo, se puede decir que por motivos históricos e inclusive culturales se ha atribuido a la utilización del cannabis a personas de índole de bajos recursos o con falta de educación, debido a tabúes que se han implementado a lo largo de la historia. Asimismo, aspectos como el narcotráfico y la violencia han estado relacionados con el consumo y exportación de este recurso, lo cual no ha hecho más que avivar la llama que dice que el cannabis es mala de por sí. Por lo que, tomando en cuenta estos hechos históricos, no se podría decir que el cannabis es malo, sino que los usos y la forma en la que hemos utilizado esta planta y este recurso han sido malos debido al ser humano, encasillando así la utilización de este recurso a un grupo muy selecto de personas y dejando por fuera todos los buenos usos que se le puede atribuir a esta planta. Sin embargo, tomando como base todos los datos que mencioné anteriormente, tanto los efectos positivos y negativos del cannabis en el cuerpo humano, dará que el receptor de este mensaje
Piense según le parezca, tomando en cuenta los aspectos objetivos del asunto, si la utilización del cannabis es buena o mala. Y asimismo pueda corroborar su punto de vista defendiéndolo según le parezca pertinente. Gracias por ver este video. Cualquier duda o inquietud que haya surgido, siéntanse libres de dejarla en los comentarios. Y asimismo los incito a seguir investigando e informándose sobre este y los muchos otros temas que pueden generar debate. Me llamo Mateo Ríos y gracias por ver.